Habíamos quedado a solas y le dije: mi general, estamos haciendo una revolución. ¿Cómo que una revolución?, me dijo serio Pinochet. No me hable de revolución, por favor. Usted llámelo como quiera, pero este es un antes y un después en la historia. Mientras no nos caiga la Contraloría, podemos hacer lo que se nos dé la gana, y en eso estamos haciendo, créame, una revolución. Álvaro Puga se reunía seguido con Pinochet y era amigo de Manuel Contreras, a quien asesoraba. Soy el primer civil de la dictadura, se enorgullecía. Propagandista, censor y dramaturgo, estuvo detrás del titular de la segunda, exterminados como ratones. ¿Quién redactó los bandos militares que acompañaron el bombardeo a La Moneda y sus horas posteriores? ¿Quién fue el cerebro detrás de la Operación Colombo y de la llama de la eterna libertad? Nuestro país ha demostrado comprender en forma inalterable y cabal la necesidad que existe de protegerse eficazmente frente a la amenaza de una doctrina que, organizada como secta internacional a lo largo del mundo, pretende destruir los valores fundamentales de la civilización libertaria y cristiana. Muchos años después, el periodista Juan Cristóbal Peña lo entrevistó varias veces. En uno de esos encuentros, Puga sorpresivamente le entregó una pila de archivadores de 2 anillos y herrajes llenos de discursos, informes, planes de espionaje y de operaciones propagandísticas y psicológicas. Casi 200 documentos desclasificados prueban que Pinochet transfirió a Puga y a la CNI un presupuesto de 2.500 millones en el valor al día de hoy para las celebraciones oficialistas del 10º aniversario del golpe y para fundar un partido político que le rindiera culto y lo eternizara en el poder. Hablan de la rivalidad entre funcionarios civiles, de soplones de la oposición, del espionaje a políticos de derecha, de los vínculos con la Iglesia y con Estados Unidos, de la elaboración de noticias falsas y montajes y de acciones para sembrar el terror. Como buen conspirador, cada vez que Peña lo entrevistaba,
Puga subía el volumen de una emisora que pasaba música y noticias. Las paredes oyen. Álvaro Puga murió impune. Cuando se encontraba con Pinochet, le llevaba chocolates. Fue su escritor fantasma, un hombre en las sombras, el bot de la dictadura. Sus archivos secretos lo sobreviven, se rebelan contra el negacionismo por la memoria. Ayudan a entender el horror y cómo se construye y sostiene una dictadura por dentro. Nunca más. ¿Sabe usted que cada lunes a primera hora tenía a un militar en la puerta de mi casa esperando que le entregara el informe político de la semana para llevárselo a Pinochet? Usted comprenderá que no podía fallar. Además que me estaban pagando por esto. Y no me pagaban mal, ¿no? ¿Qué hacía Pinochet con estos informes? Supongo que analizarlos para informarse y tomar decisiones. Cada cierto tiempo me juntaba con él y me los comentaba. No, en La Moneda no. Al frente, en su oficina de la comandancia en jefe del ejército, en Centeno. A veces también me citaba al club militar. Yo le llevaba chocolates. Lo conocía bastante bien y sabía que le gustaban los chocolates. Nunca me citaba a La Moneda. Podía aparecer Guzmán. Él ya se guiaba mucho por Guzmán. Yo no sé, estaba encandilado por ese tipo. Entonces yo era como el amante secreto. A mí Pinochet me quería mucho. Se lo digo sin alardes. Nos estimábamos. Había un afecto que nació esa noche que le he contado del 11 de septiembre, en que me mandó llamar y me firmó sus libros. Entonces, como le digo, cuando me fui del gobierno, pasé a hacer otras cosas por fuera. Escribía informes y conversábamos de muchos temas. ¿Cosas personales? No, jamás. Pinochet era una persona muy reservada. Solo alguna vez le comenté asuntos íntimos de su hija mayor, la Lucía. Líos de faldas de ella, pero porque estaban generando problemas políticos en el gobierno. Como le digo, conversábamos de libros, de historia, pero sobre todo de política, de actualidad. A él sus asesores le contaban lo que querían contarle. Yo le decía las cosas de frente, aunque no le gustaran, y eso él lo apreciaba. Con decirle que hacia 1983, cuando vino todo ese despelote de las protestas, yo le llevé un plan de gobierno para afrontar la crisis y a él le gustó. Le gustó a tal grado que a los pocos días me mandó llamar y me dijo: Álvaro, quiero nombrarlo ministro del Interior. Me dijo además que quería poner a mi amigo Gastón Acuña como secretario general de gobierno. Gastón era un tipo espléndido, no sé si usted sabe algo de él. Era una persona muy especial. Estuvo viviendo en la selva ecuatoriana, estudiando los bichos, porque era... ¿Cómo es que se llaman esos que estudian los insectos? Eso, entomólogo. Gastón era entomólogo. Pero antes de cualquier cosa era nacionalista, de los duros. Tenía mucha experiencia en política.
Le había hecho las comunicaciones al presidente Ibáñez siendo muy joven. Luego trabajó por la candidatura de Jorge Prat, que finalmente se bajó por Frei. Gran error. Gastón hizo mucho contra la Unidad Popular y se vino a trabajar conmigo en la Oficina de Asuntos Públicos. Gran amigo, gran persona. ¿Usted sabe que vivía con un plato, una cuchara y una cama? Nada más. Gastón era un monje, no tenía nada y además que caminaba siempre a donde fuera. No manejaba ni le gustaba andar en auto. Yo le decía el cura laico, pero no se vaya a creer usted. Gastón era muy hombre para sus cosas. Bueno, le estaba contando que el plan de Pinochet, al menos como me lo contó a mí, era nombrarnos ministros. Esta reunión que le cuento con Pinochet fue un miércoles. Y bueno, me tenían que llamar el viernes, pero resulta que vino el fin de semana y Pinochet se fue para el Melocotón, donde tenía su casa de descanso. Alguien allá operó en mi contra. Siempre había 3 o 4 sectores que operaban en el gobierno. Estaba Guzmán y su gente. Estaba Rillón, Sergio Rillón, que también empezó a tener mucha influencia en esos años. Y estaba la Lucía Chica, su hija, que siempre andaba haciendo problemas con sus cosas. Para los gremialistas éramos lo peor. Y ya ve usted, nombraron a Sergio Onofre Jarpa de ministro del Interior. A mí no me importó mucho, pero Gastón quedó muy afectado. Imagínese, le ofrecieron la dirección de La Nación como consuelo y él aceptó a regañadientes. Decía que La Nación era una porquería de diario y así todo logró que las ventas crecieran una enormidad. Yo, en cambio, estaba cómodo con mis columnas, con mis informes políticos. Además que al final Pinochet igual siguió mi plan de gobierno. Le organicé un desfile precioso para el 11 de septiembre de 1983, gigantesco, televisado para todo el país. Se cumplían 10 años del pronunciamiento militar y llenamos la Alameda. Miles de personas desfilando, miles. Aunque había una trampita, A los pericos les hacíamos dar vuelta en una esquina al final de la marcha y volvían a aparecer al comienzo. Usted me preguntaba por mi padre. Mi padre era de derecha. Tenía el honor de haber sido expulsado del Partido Radical. Casi toda mi familia era de derecha. No sé si usted sabe que yo tengo 2 tíos, hermanos de mi papá, que fueron ministros simultáneamente. Estamos hablando de los gobiernos de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. ¿Para qué le hablo de mis abuelos y tíos abuelos, donde hay ministros, senadores, diputados? No sé si usted sabe que descendemos directamente de Bernardo O'Higgins, también de Rosario Puga. O sea, estamos doblemente conectados. Es una historia algo complicada, pero se la voy a tratar de simplificar. Como usted bien debe saber, la mamá de O'Higgins tuvo una hija que se llamó Nieves, la media hermana de O'Higgins. Pues bien, Nieves, que se casó con un Borne, Juan Agustín Borne Anderson, debió haberse llamado Puga, pero no quiso, mantuvo el apellido de su madre. Por otro lado, Rosario Puga tuvo 2 hijos, uno con Bernardo O'Higgins, que fue Demetrio, y el segundo con otro hombre. Ese segundo hijo fue Federico. A diferencia de Demetrio, Federico quedó viviendo en Chillán. Y resulta que cuando Federico creció y dio su examen de abogado, el presidente de la Corte Suprema le preguntó qué apellido le ponían en el título, O'Higgins o Puga. Y Federico dijo, Puga, por respeto a mi madre. Nos jodió, pues. Podríamos haber sido O'Higgins.
Y fíjese que no es una historia tan antigua, ¿eh? Mi tatarabuelo es don Bernardo y mi bisabuelo Federico, el que no quiso ser O'Higgins. Y para enredarle mal las cosas, Federico a su vez se casó con una Borne, Vitalia Borne Riquelme, que además era hija de Nieves, la media hermana de O'Higgins. ¿Ve que es complicado? Bueno, usted me preguntaba por mi padre. Mi padre era todo un personaje. No sé si usted sabe que fue el autor de la famosa obra de teatro Lodo y Armiño, que fue llevada al cine en México con gran éxito. ¿No la conoce? Bueno, no importa. Era un hombre que vivía arriba y abajo. Hacía obras maravillosas con las que ganaba un montón de plata, pero luego se la gastaba a los 2 minutos en las carreras de caballo, en las fiestas. Él inventó las carreras de caballo nocturnas, inventó muchas cosas, se forraba de dinero, traía orquestas de tango y las llevaba para la casa, porque a mi mamá, que era italiana, de apellido Capa, le encantaban los tangos. Mi padre le daba gustos a mi madre, pero era terrible, esa es la verdad. Ganaba mucha plata, compraba autos, casas y al tiempo vendía y se iba al casino de Viña del Mar y lo perdía todo en una noche. Así era mi padre. Yo no seguí sus pasos, nunca me gustó el juego. Hay un refrán en Argentina que dice: el que se quemó con leche llora al ver una vaca. ¿Entiende? Mi padre murió en 1949. Felizmente esa noche llegó temprano a casa para morirse. Y desde entonces yo tuve que hacerme cargo de mi madre, de mi abuela, de mis hermanas y de un primo retrasado que vivía con nosotros. Vivíamos todos juntos y yo me encontré en un serio problema, porque usted comprenderá que mi padre no nos dejó nada. Yo tenía 17 años. Estaba casado y recién había salido del colegio, así que tuve que ponerme a trabajar. Como le contaba el otro día, empecé a hacer turnos en las últimas noticias. Me gustaba el periodismo y en eso seguramente influyó mi papá. Empecé en policiales y tuve algunos aciertos, pero no duré mucho en eso. En el diario me pagaban con vales y siempre andaba al 3 y al 4, así es que mi tío Eugenio me consiguió pega en el Banco Sudamericano con un sueldo inicial muy bajo. Todavía me acuerdo, 1.480 pesos. Mi mamá había nacido en Italia, pero se crió en Argentina. Así que cuando el gerente del banco me ofreció una oportunidad para irme a trabajar a Buenos Aires en una empresa de tejidos, no la pensé 2 veces. Me fui nomás. Ya ve usted, así empecé. No estudié, no tuve oportunidad. Yo me pulí solo. Fíjese que cuando dejé la segunda y me fui a escribir mis columnas a la tercera, estamos hablando de 1982, 1983, Guzmán escribió una columna donde criticaba al gobierno por no sé qué cosa. Y a mí se me ocurrió responderle con una columna muy dura, en la que decía que me extrañaba mucho que Guzmán hablara de ese modo si cada mes cobraba un sueldo del gobierno. Oiga, los gremialistas se emputecieron conmigo, pusieron el grito en el cielo. Todos los gremialistas se pusieron en mi contra, me odiaron. Dijeron poco menos que yo era un energúmeno de extrema derecha. Fue tanta la cosa que poco después Pinochet me dijo: mire, Álvaro, a Guzmán puede pegarle. Guzmán no es una santa paloma, pero para la otra póngase guantes de seda. Es que Guzmán ya tenía mucho poder, mucho.
¿La Lucía Pinochet, dice usted? Ella también, pero a otro nivel. Prácticamente tenía la capacidad de nombrar funcionarios, recomendaba gente, sacaba gente. La Lucía chica siempre andaba con sus enredos políticos. Yo nunca tuve amistad con ella. No era de mi simpatía. La Lucía chica le dio muchos problemas a su padre. Hubo un empresario muy conocido que le metió a uno de sus empleados de segundo orden, un muchacho buen mozón, y ella quedó encandilada y se fue con él. Ya estaba separada de su primer marido, García, Hernán García, veterinario, una persona amorfa, no le hacía daño a nadie. Y yo comenté la situación con quien correspondía, del muchacho que le metió el empresario a la Lucía, y eso debe haber llegado a oídos de ella, no lo sé. Ella metió mucho las patas en distintas cosas. A Antal Liptay hubo que sacarlo del país por los enredos que tuvo con ella. Eran más que amigos, no sé si me explico. Pinochet tuvo que mandarlo de agregado cultural a la Embajada de Chile en Austria, y allá se enamoró de una condesa multimillonaria y se casó. Su historia es de novela rusa. Era un noble húngaro, me parece, sobrino nieto de un papa, y llegó a Chile arrancando del comunismo. Era una apátrida. Acá le tuvieron que dar la nacionalidad chilena. Su presencia era espectacular. Le iba muy bien con las mujeres. Algunos en el gobierno no lo querían mucho porque decían que era un fanático nacionalista, nazi puro. Un día, Pinochet me mandó llamar y me dijo: Álvaro, tengo el siguiente problema con Antal Liptay, ¿qué hago? Y ahí fue que le dije: fácil, mándelo para afuera. Imagínese usted, con todos los problemas que había en el país, más encima el pobre Pinochet tenía que ocuparse de esas cosas. Mire, le voy a decir una cosa. Yo nunca me engañé con Pinochet. Sabía cómo era él, sabía que esperaba lo mejor para su país, pero al mismo tiempo se hizo sus resguardos económicos, lo que es lógico. Yo, en cambio, nunca me preocupé de eso, porque nunca pensé que me iba a quedar pobre. A diferencia de otros que trabajaron en el gobierno, yo no me enriquecí. Todo lo contrario, perdí todo lo que tenía. En el libro mío que le regalé el otro día, cuento en primera persona, como si fuera yo, lo que le pasó a mi mujer. Esa larga enfermedad que padeció, no sé si lo leyó. Bueno, no importa. Ahí no soy yo el que está muriendo, sino mi señora, mi primera señora, que murió tras una larga enfermedad. Y más encima, después de pasar por todo eso, tuve que vender hasta lo que no tenía para cancelar las deudas con la clínica. Ahí quedé sin nada, solo. Y ahí fue que me casé con la hermana de mi mujer, la hermana menor, que también había enviudado. Yo quedé solo, tú quedaste sola. ¿Por qué no nos casamos?, le dije. Es lo mejor que podemos hacer, porque estar solos no tiene ningún sentido. Estar solo es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Así que nos casamos. Le dije que teníamos para vivir los próximos 5 años, y han pasado 8. Me he dado vuelta, he buscado trabajo, pero no me ha ido bien. Yo podría estar escribiendo artículos. Ya ve usted cómo estoy. Tengo 81 años y la cabeza me funciona perfectamente. Pero para la gente que está ahora en los diarios, yo no soy santo de su devoción. Y claro, usted sabe, los libros no dejan nada. Es complicado estar sin trabajo, más para mí. Se ha desvirtuado tanto mi nombre, mi figura, mi ser.
Yo soy una persona totalmente distinta a la que tratan de decir que soy. Ya ve usted cómo lo he recibido, sabiendo que usted es de izquierda. Me cargan la mano a mí en razón de no sé qué. Tal vez por mi amistad con Manuel Contreras. Pero eso no quiere decir que yo haya trabajado para la DINA o para la CNI. Han inventado tantas cosas. A mí no me perdonaron nunca mi apoyo al gobierno militar. ¿Sabe usted que en 1997 me dieron el premio más importante de dramaturgia en Chile? Uno que entrega la Universidad Católica. Lo gané compitiendo nada menos que con el principal de los escritores chilenos de teatro, Jorge Díaz, que para mí, la verdad, es una mugre. Bueno, me lo dieron a mí y fue un escándalo. Como se competía con seudónimo, el jurado no supo a quién estaban premiando. Oiga, se armó una pelotera. No me querían dar el premio, pero ¿cómo me lo iban a dar a mí si soy lo peor? ¿Que cómo se llamaba la obra? Un funcionario en el infierno. Una obra cómica y al mismo tiempo dramática. Es una fuerte crítica a la burocracia, una gran obra, pero ya ve usted. Al final me dieron el premio, pero no me sirvió de nada. Yo tengo una trayectoria, una obra, he publicado, pero no me lo reconocen. Yo hice mucho por este país, aporté mucho, pero los gremialistas convencieron a todo el mundo de que Jaime Guzmán había hecho todo, y no es así. Yo hice mucho, libros, discursos, informes, mensajes. Todavía tengo los papeles, los he guardado por años, se los voy a mostrar. ¿Tiene tiempo? Tenemos tiempo, ¿no es cierto? Por favor, Rodolfo Pulgar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Rodolfo Pulgar, por esa gran interpretación. Colega, tanto tiempo. Un saludo, aprovecho de saludar, soy María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estoy muy contenta de acoger esta actividad junto con la revista Anfibia y con la Universidad Alberto Hurtado. Muy importante esta actividad que nos insuma sobre un hecho más de la memoria, un hecho como faltante de alguna manera. Quiero saludar a Marcia Scantlebury, la directora la presidenta del directorio del Museo de la Memoria. Un aplauso para ella. Por supuesto, al rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, que además es miembro del directorio de nuestro museo. A la decana Paulette Landón, de Ciencias Sociales, de la universidad, y a Juan Cristóbal Peña, investigador también de la universidad, periodista, académico. Muchas gracias por esto. A Cristiana Alarcón, director de la revista Anfibia, Francisca Skognick, editora del proyecto. A todas ustedes, amigos, amigas del museo, veo hartas caras jóvenes, además estudiantes. Para quienes el museo está hecho precisamente para ustedes, para las generaciones jóvenes, para que sepan del legado de todo lo que pasó durante la dictadura y las horribles violaciones a los derechos humanos. Este archivo, que va a ser donado además al museo, del primer civil de la dictadura, ideólogo de los horrores de la represión en dictadura, pudimos ver también a través de este personaje las operaciones, los planes de propaganda, la censura, el espionaje, las operaciones psicológicas, el terror,
los montajes, las pugnas de poder que también había al interior. Y nos abre un mundo que hasta ahora intuíamos, pero que no conocíamos fehacientemente. Y que es terrible, pero es muy necesario para hacer un relato certero de lo que fueron esos horribles años. Es un material invaluable para el museo y que el museo que hasta ahora tiene muchísima documentación de personas, familiares, víctimas, comités, instituciones civiles pro derechos humanos, pero no de perpetradores. Estas confesiones y este material nos abre una dimensión aún más cabal de las atrocidades cometidas y amparadas bajo la dictadura. Solo para que nos quede la certeza que no pueden volver a repetirse. Gracias a la Universidad Alberto Hurtado, a la revista Anfibia y a Juan Cristóbal Peña junto a su equipo por hacer esta relevante donación y que el trabajo que han puesto en ella, este trabajo que es precisamente para los investigadores y para ustedes, jóvenes estudiantes, y que se den cuenta que la dictadura no solo pasó hace muchos años, 50 años, pero que mantiene sus fracturas en nuestra sociedad y en todos nosotros hasta el día de hoy. Gracias. Agradecemos las palabras de María Fernanda García Iribarren, directora ejecutiva del Museo de la Memoria, y queremos invitar a este estrado al rector de la Universidad Alberto Hurtado, el señor Eduardo Silva Arévalo. Muy buenos días, ya casi buenas tardes. Tenemos tiempo, pero tenemos tiempo para leer, para analizar, para interpretar, para escuchar, para horrorizarnos con este funcionario del infierno. Y como decía Fernanda, es verdad, la historia que aquí reposa es la historia fundamentalmente de las víctimas, de aquellos que padecieron el régimen y no los cómplices activos. Y entonces quizás hay aquí una tarea también. Es verdad que lo nuestro es el informe Rettig, el informe Balich, eso es lo que nos constituye, pero claro, tenemos el deber de desentrañar el pasado oscuro y ponerlo a la luz, y agradezco a Anfibia que hace posible con la Alberto Hurtado. Mi doble militancia me llena de orgullo esta tarde de ser rector del Alberto Hurtado y ser miembro del directorio del museo. Las universidades nos dedicamos a enseñar, a investigar, enseñamos aquello que investigamos y ponemos en valor público aquello que enseñamos y que investigamos. Eso es lo que hacemos, no es mucho más que eso, dijéramos, pero cuando en circunstancias como esta hay un depósito, una historia a desentrañar, nos llena de orgullo pertenecer a la tradición educacional de la Compañía de Jesús, porque poder desentrañar ese pasado es lo que nos permite vivir el presente y el pasado traumático. Y muchas veces nos preguntamos qué se hace con el pasado traumático, con el pasado lleno de heridas, con el pasado donde las heridas todavía sangran, qué se hace con el horror. Y sí, no puedo sino decir que Freud tiene razón cuando dice que lo que tenemos que hacer es recordar. Es la única manera de no repetir, recordar. Y ese recuerdo, sí, es un recuerdo que para que sane tiene que ir acompañado de justicia. En este caso no hubo un acto de justicia respecto de este funcionario del infierno, pero sí hizo un acto que por lo menos puso a disposición esta historia oculta. Estamos, digamos, consternados y bueno, que tengamos mucho tiempo para investigar
para desentrañar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector, don Eduardo Silva. A continuación vamos a realizar un pequeño conversatorio para tener la bajada justamente de este proyecto, el primer civil de la dictadura, los archivos secretos de Álvaro Puga. Afuera, a la salida, van a poder ver que está esta postal, este flyer, y atrás viene con un código QR donde ustedes pueden ingresar también a la plataforma para revisar esta investigación. A continuación vamos a invitar, mientras se prepara atrás mío este espacio, al periodista y quien nos convoca a esta ceremonia de donación de archivos, Juan Cristóbal Peña, director del Magíster en Escritura Narrativa de la Universidad Alberto Hurtado, autor de varios libros, no voy a leer aquí toda la bio, pero es autor de, bueno, entre ellos, Jóvenes Pistoleros, que ha estado muy de moda últimamente, La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, entre otros. También queremos invitar a Francisca Skoknich, cofundadora y editora de la plataforma periodística La Voz, periodista de la Universidad Católica, máster en la Columbia University, y que también está invitada justamente para conversar de cómo este archivo desde el periodismo se ha ido configurando. Y también a don Cristian Alarcón, que es otra de las personas que nos convoca, que es el director de la revista Anfibia, que es coorganizador conjuntamente a la Universidad Alberto Hurtado y al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de este acto que nos convoca hoy en día. Así que vamos a dejar el espacio para el conversatorio. Wow, son un montón. ¿Está sonando? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por esto que considero desde Anfibia una ceremonia de la memoria y una ceremonia del reencuentro. Siempre es un reencuentro con los afectos y siempre es un reencuentro con los vínculos y con esa trama política y afectiva que nos ha traído hasta acá y que nos mantiene juntos y en pie aún ante las adversidades de esta contemporaneidad dura en la que se reflejan estos 50 años y sobre todo el horror de la dictadura y en este caso los espectros de una memoria dificultosa que, tal como lo dijo la directora del museo, tiene que ver con una memoria todavía oculta que es la dicha por los propios perpetradores. Estamos aquí con dos grandes periodistas, con dos trabajadores de la escritura y de la investigación. A mí me da muchísimo orgullo que Francisca Skoknich y que mi amigo del alma, Cristóbal Peña, hayan dirigido a un equipo de unas 10 personas, quizás más, de revista Anfibia, que con el apoyo de la Universidad Alberto Hurtado montaron este monstruo sobre el monstruo, ¿no? Este monstruo maravilloso que es el transmedia que estamos presentando aquí y que ustedes van a poder bucear, seguramente no hoy, sino en las próximas semanas. Yo me tomé la tarea, después de ir viendo las cosas por partes, durante la última semana de ir leyendo, pero terminé ayer y lleva mucho tiempo, porque es un montón de información y es una historia además de cruenta, de horrorosa y de reveladora, también apasionante. Así que muchísimas gracias a todos. Juan Cristóbal, bueno, de vos en principio queremos saber cómo llegamos hasta acá. Vos guardaste mucho tiempo estos archivos, creo que la primera vez que hablamos de esto fue hace ya varios años. Tuviste el privilegio de cubriendo la biblioteca de Pinochet, investigando para un libro, primero para aquella crónica que ganó el premio García Márquez sobre la biblioteca de Pinochet y luego para tu libro sobre su pasión por bibliófila, de escuchar a este personaje, pero supiste
que esto era otra investigación, y eso siempre es interesante, el modo en el que uno, haciendo algo, descubre otra cosa, y es el periodismo el que te impulsa a guardarla, atesorarla, para darle un sentido, y a los 50 años de pronto estamos estallando con este informe. Gracias, Cristian. Buenas tardes, gracias por estar presente, por acompañar, por cierto, el Museo de la Memoria, a la Universidad Alberto Hurtado, a Anfibia y a todas las instituciones que nos acompañaron como colaboradores en este proyecto que fue creciendo de un modo bastante espectacular, impensado. En principio yo a fines del año pasado me planeé hacer un reportaje con esto, ¿no? Esto era para dimensionar el volumen, algo así como 2 maletas llenas de documentos que me entrega, como más o menos queda claro en la lectura dramatizada que hizo Rodolfo Pulgar, me entrega Álvaro Puga en el contexto de una serie de entrevistas para un libro sobre la biblioteca de Pinochet, y ese material, el decir entrega, ahí yo creo que también una suerte de descuido, de olvido, de intención un poco espontánea, no lo termino de tener claro las motivaciones, ¿no? Porque me parece que él pensaba que había un motivo de orgullo ahí, o sea, no lo tengo claro, para mostrar la importancia que él había tenido y la importancia que no le reconocían en ese entonces, ni siquiera sus propios cercanos, digamos, a los que más detestaba por lo demás. A los pocos días, cuando empezó a leer esto, empezó a dimensionar que en realidad no da cuenta de lo que él cree, que da cuenta que son informes políticos inocuos, discursos, cosas interesantes, pero no necesariamente comprometedoras para él, tanto así que muchos de esos informes, el contenido, contradicen lo que él afirma. Es decir, ¿cuál es el momento en el que vos te das cuenta de que el material que te entregó Pulgar es mucho más que supera la intención de trascendencia que Pulgar habría tenido al buscar, que Puga, es que tiene las mismas vocales, ¿no? Perdón, es que buscamos justo a alguien que fuera Pulgar, es como... me traiciona mi cabeza cansada. Pero, volviendo, ¿cuál fue el dato? Yo te imagino leyendo los archivos, vos estás ante esos archivos, sabés que puede haber algo importante, pero decís, si me los entregó, no deben tener demasiado, debe ser solo lo que es a favor de él. Y de pronto, algo se ilumina y te das cuenta que no. Bueno, a los pocos días comienzo a leer, igual me tomó bastantes semanas y me encuentro con cosas muy sorprendentes. De inmediato saltan, ¿no? Las alusiones a la CNI, los documentos sobre operaciones psicológicas para contrarrestar las protestas con medidas horrorosas, o sea, terribles. Y creo que es uno de los cosas que saltan muy tempranamente a la vista, uno de los puntos más valiosos de estos documentos, que es que se ve a la dictadura por dentro, su mecánica, sus procedimientos, el modo tal como lo expresa este video, ¿no? En que se sostiene una dictadura y las pugnas que hay internas de algo que parece tan homogéneo, digamos, no lo es, ¿no? Está llena de fricciones, está llena de operaciones internas. La DINA y la CNI suelen ser vistas como organismos represivos, pero no como organismos que mantienen el control interno. Y eso es lo que también da cuenta, sobre todo en lo que dice en relación con la CNI, estos documentos, ver a la policía política no solamente como un organismo represivo, sino como un organismo activo políticamente, como un organismo que hace propaganda política, como un organismo que espía políticamente a sus propios pares, a los políticos de derecha, que tiene una agenda política comunicacional, es un brazo armado, pero también un brazo político. Y eso me parece que es uno de los grandes hallazgos y que hay que empezar a ver cómo se sostienen el poder de las dictaduras, bueno, a través de estas funciones ocultas y que revelan estos papeles. Y en ese sentido yo quería mencionar
y reconocer acá públicamente, yo le decía antes de empezar que le iba a hacer un homenaje a Francisca, pero que ella pensó que era broma, ¿no? Pero sí quiero hacer un reconocimiento porque, como decía al comienzo, yo me fui a hacer este trabajo a Argentina en el contexto de un sabático que tenía por la universidad, lo que en parte echa por tierra todo lo que se dijo de los sabáticos, ¿no? Yo trabajé con mi sabático, o sea, este trabajo fue hecho en ese contexto. Es porque estás por pedir otro sabático, ¿no? Claro, ahora para descansar. Bueno, y a fines del año pasado, comienzo de esto, yo contacto a Francisco con quien yo había trabajado en la BOT, en CIPER, y Francisca es bien fundamental para apañar, para hacer fuerza y reunir un equipo de gente sin el cual, ya aquí están presentes los investigadores también. ¿Quiénes? Queremos saber. Sí, está, bueno, Joaquín, Sofía, Daniel, Joaquín Zúñiga, Sofía Concha, Daniel Lillo, Pablo Siguel, que son la gente que está acá, ¿no? Bueno, que son además periodistas, los 3 de ellos son periodistas egresados de la universidad donde trabajo, cosa que me llena de orgullo. Entonces, y ahí me gustaría darle la palabra a Francisca porque dar a la luz documentos no solamente es publicar los documentos, porque los documentos no hablan por sí solos. Los documentos hay que contrastarlos a trasluz, hay que buscar testigos, hay que contrarrestarlos con la bibliografía, con testimonios, con otros documentos, como por ejemplo hiciste acá con los documentos de la Embajada de Estados Unidos en Chile, de Argentina, del Departamento de Estado, que van descartando y van confirmando. Entonces ahí Francisca hizo un trabajo formidable, particularmente en lo que fueron las celebraciones de los 10 años de la dictadura en un contexto de crisis económica, de protestas sociales, donde Pinochet le entrega ni más ni menos la tarea de organizar la propaganda y en algunos casos los actos de celebraciones de los 10 años. Entonces, lo que uno ve, tenemos videos formidables que conseguimos con la Cineteca y con Televisión Nacional, lo que uno ve en esos videos, que son videos además que nos han mostrado algunos de ellos, bueno, es como una carcasa, ¿no? Y lo que estos documentos muestran lo que hay detrás, digamos, el brazo político que es la CNI, digamos, organizando perversamente esta celebración. Entonces ahí Francisca tuvo un papel fundamental y ella podría explicar también cómo trabajamos esos documentos, ¿no? Hola, muchas gracias. Sobre todo gracias a Cristóbal y a Cristian por invitarme a ser parte de este proyecto que ha sido una experiencia fascinante, oscura también. Y bueno, sí, como contaba Cristóbal, lo primero que me dijo es quiero que leas todos estos documentos y después conversemos. Son 166, sabemos ahora, no lo habíamos contado en ese momento. Y claro, esto es periodismo, tenemos que contar una historia. Y estos documentos en sí mismos no eran una historia, y eran documentos muy particulares porque no son documentos oficiales, y por lo tanto, y son escritos por un personaje al cual no podemos dar fe 100% de lo que dice, por lo que conocemos y por lo que el propio Cristóbal ha investigado antes, digamos. Entonces, lo que conversamos después, bueno, ¿cómo vamos a saber qué de lo que hay aquí es cierto y cuáles son operaciones y, en el fondo, montajes para arruinar la reputación de Jaime Guzmán, que sabemos que era su archienemigo, o para hacer caer a aquellos que no les caían bien, por inflar un poco su rol, que fue lo que yo creo que quiso hacer cuando le entregó la maleta con los documentos a Cristóbal. Y eso yo creo que fue uno de los principales desafíos. Primero, convertir estos documentos en historias relevantes y ir a la realidad a buscar cotejar con datos y evidencias aquello que es cierto. Y creo que el primer gran desilusión que tuvimos fue que las personas humanas, digamos, que podían ratificar o desmentir esto, o estaban muertas, o eran personas que, aunque a veces las vemos públicamente salir a defender la dictadura, no están disponibles para contar los detalles de lo que hicieron o no hicieron. Entonces fue bastante difícil en ese sentido. Y ahí
Daniel, Joaquín, Sofía fueron fundamentales. Creo que todos estuvimos muchísimas horas en la Biblioteca Nacional revisando archivos, revisando prensa de la época. Revisamos muchísimos libros. De hecho, algo que no está actualmente, pero que vamos a subir en los próximos días, son todos los libros que consultamos y que leímos para ir armando este rompecabezas y limpiar un poco lo verdadero de lo que es Puga personaje, digamos. Y como dice Cristóbal, uno de los hechos como relevantes que queríamos contar, porque claramente había una historia, era las celebraciones del 10º aniversario. Se hablaba mucho en los archivos y se mencionaban 3 hitos, ¿ya? Un desfile que hubo en la Alameda el 9 de septiembre, una ceremonia que en realidad no se mencionaba, pero que ocurrió el 10 de septiembre, que fue el lanzamiento en público del movimiento ultraderecha fascista Avanzada Nacional, y el domingo lo más tradicional, que es como Pinochet en el Diego Portales hablando del país, haciendo anuncios, etc. Y ahí en los documentos dicen algo que fue bastante sorprendente, y era que quien coordinaba estas celebraciones, que eran paralelas a las celebraciones oficiales del gobierno, era la CNI. A Humberto Gordon, su otro amigo, era quien Puga respondía. Entonces, él da muchos detalles de cómo se organizó, cómo se financió, etcétera, y ahí fueron clave, primero, las imágenes que necesitó Televisión Nacional, y encontrar un personaje que era el director de Televisión Nacional en esa época, y que había sido... Sí, además, lo entrevistaron, ¿no? Lo entrevistamos, don Hugo Morales Curvis, que además había sido director de DINACO, que es un ex militar, muy mayor, nos costó mucho encontrarlo, y él en realidad había visto a Puga una vez en la vida. En ese momento clave. En un momento clave, exactamente. Pero además recordaba muy bien esto porque había sido un hito para él. Y él ratifica, por ejemplo, algo que Puga, de lo cual Puga se jacta en sus informes, porque claro, él planifica y luego reporta lo bien que lo hizo. Y era que, en el fondo, en su pugna con el gremialismo, que estaba a cargo de la CGGOP en ese momento, de la subsecretaría de la CGGOP, de la cual dependía DINACOS, se había opuesto a que Televisión Nacional transmitiera este acto. ¿Okay? Porque lo que se van a encontrar en la página es algo increíble, y es la transmisión en vivo que se hizo ese día de este acto fake organizado por Puga y la CNI. Exactamente. Y sin que yo le dijera nada, entonces Hugo Morales dice, bueno, pero usted sabe que en el gobierno no querían que transmitiéramos. Entonces yo dije, no, hay que mandar cámaras igual. Y cuenta entonces que él mandó las cámaras y que empezó a transmitir en vivo cuando se dio cuenta de que la Alameda estaba llena de gente. Y fueron horas y horas de transmisión, es increíble. Con un relato, ustedes lo van a poder ver en la página. Él es el que dice, ahí de pronto vi a mi mamá, que era una de las damas de... Claro, él estaba viendo desde el canal esta transmisión, que además empezaron a colgar las señales internacionales, porque ya tenían el satélite, y dice, yo veo, vienen las damas de rojo, y viene mi mamá, que era como buena madre o mujer de militar, formaba parte de estos ejércitos de mujeres como que trabajan en Semachil, etcétera, y la ve en pantalla. Entonces, para él eso fue uno de sus grandes orgullos y coincide con Puga. Fran, vos que has trabajado con chequeo de información y que sos además una vanguardista de lo que significa, digamos, el trabajo delicado con la información en tiempos en que bueno, de hecho dirigís la bot, o sea, nosotros imaginábamos en Anfibia que nos encantaría construir un bot que respondiera como Puga, o sea, para preguntarle cuestiones sobre la política actual, por ejemplo, ¿qué debería hacer Boric para construir un discurso en contra del Consejo dominado por el Partido Republicano? ¿No? Imaginemos un Puga que nos responde hoy en vivo, ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer. Pero vos, que de pronto investigás con materiales históricos, un archivo que en principio estaría muerto, pero le dan vida a un archivo, ¿no? Que es un poco lo que los pensadores del archivo están hoy diciendo respecto a el repertorio que es un archivo, es decir, la posibilidad de que ese archivo adquiera valor por volver a usarlo, para que esté disponible para su uso. ¿Qué reflejo vos ves desde este lugar de periodista que trabaja con tecnología para chequear información que se funda en esto que tiene 40 años? Bueno, tiene muchísimo valor porque en el fondo los hace hablar, digamos. El periodismo es contexto, es explicación, es contar historias. Y estos archivos nosotros los estamos donando ahora al Museo de la Memoria porque creemos que eventualmente investigadores más académicos pueden encontrarles otros usos y interpretaciones, pero desde el periodismo se requiere reporteo tradicional, verificación, chequeo, etcétera,
Y yo creo que en esa conversación entre los documentos y las personas, que creo que hubiera sido aún más rica si hubiera más gente viva, pero incluso este mismo personaje del que te hablé, cuando tú vas a buscar lo que hay de los archivos en la vida real, él aparece y dice, sí, yo una vez estuve con Puga, y llegó con una bolsa de plata a Televisión Nacional. Y yo, pero ¿por cómo una bolsa de plata? Sí, porque habíamos pasado una campaña que probablemente, o sea, creemos que es esta, porque él no recuerda exactamente la fecha, pero todo coincide, es esta, la de los 10 años. Y dice, y Puga llegó una bolsa de plata a pagarme. Esos son los famosos 2.500 millones al valores del peso de hoy que invirtió Pinochet en esta campaña hecha por la CNI en el momento en que las protestas lo empezaban a acorralar. Exactamente. Y ahí se empieza como a armar, el mono, porque en el fondo nosotros conocemos al Puga que Puga quiere mostrar en los documentos, ¿cierto? Pero algo de lo que tratamos de hacer cuando hacemos conversar los documentos con la prensa, con los testimonios, con lo que se ha investigado antes otros periodistas u otros investigadores, es un poco también meternos en la cabeza de Puga. Yo creo que parte de lo que hay que uno puede hacer cuando lee todos los documentos, que sí, son largos, es un proyecto que profundiza de distintas áreas, es un poco entender quién era este oscuro personaje y cómo operaba. Me preguntaban hace un rato si esto da luz sobre los civiles, y yo creo que Puga simboliza un poco, él se decía el primer civil de la dictadura, ¿no? Pero creo que nos permite imaginar la relevancia que tuvieron los civiles que trabajaron en la dictadura, que obviamente se ha tratado de bajar el perfil porque no han tenido responsabilidades penales, pero que sin ellos el régimen no funcionaba. Aparecen los civiles, Cristóbal, y aparecen y le suscitan al equipo dilemas éticos, porque Puga tenía espías, y entre esos espías había otros civiles que pertenecían a partidos democráticos, a la democracia cristiana, al Partido Socialista. ¿Cómo fue encontrar esa información? ¿Cómo hicieron para manejar la información que revela, por ejemplo, que alguien que era considerado una persona comprometida, que incluso había sido ministro de la Unidad Popular, informaba a Puga y a la CNI a cambio de algunas prebendas? Bueno, eso es una de las tantas cosas perturbadoras que aparecen en estos documentos y que, bueno, con las cuales nos enfrentamos a propósito de lo que decía Francisca, ¿no? A la necesidad de triangular, de tener que llamar a alguna gente, y la mayoría de ellas fallecidas, pero por tanto a las familias de gente que aparecía mencionada en estos documentos como informantes de la CNI, también como gente que había sido espiada por la CNI, o gente que había, por ejemplo, ofrecido que, en este caso empresarios, que infiltraran agentes de la Central Nacional de Informaciones en sus fábricas. Hay un caso en concreto con nombre y apellido que nos parece es uno de los valores de estos documentos, porque siempre se ha sabido de que, o se ha comentado, es Vox Populi, que uno escucha, no, mi papá o yo supe que se decía que en esta fábrica donde trabajaba o en tal empresa había un sapo, ¿no? Siempre había un sapo. Pero era Vox Populi, ¿no? Pero ¿dónde está el comprobante? ¿No? Tráigame el sapo acá encima, póngamelo aquí a conversar, ¿no? No estaba el sapo, no tenía nombre el sapo nunca, y ni tenía cuerpo, ni había un documento. Bueno, aquí el documento comprueba que metían gente, no solo como se sabía, por ejemplo, en empresas públicas, Lanchile, Telefónica, Latina metía gente ahí. Bueno, ahora queda en evidencia que también ingresaban como infiltrados para que sapearan en empresas, en este caso privadas, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo súper valioso que hicimos con Francisca y de triangulación, ¿no? de confrontar, de encontrar antecedentes, de encontrar paralelos. Y ahí también me interesa mencionar el trabajo que se hizo en Argentina, particularmente con la tercera persona que actúa como editora, que es María Mansilla, que
probablemente está escuchando, no sé si estamos en streaming, ¿no? Pero bueno. Estamos en streaming, sí. Bueno, saludos a Argentina. Sí, está la gente de Argentina Está toda la redacción de Anfibia en la calle San Martín y Corrientes, claro. En este momento viendo si los mencionás y les agradeces, así que es tu momento. Bueno, de hecho, a propósito del trabajo de verificación de datos, ayer María Mancilla, cuando salimos al aire, cuando lanzamos este proyecto, posteó junto a una foto, a propósito del trabajo que hicimos de verificación, una frase que decía, bueno, cuando tu mamá te diga que te quiere, chequéalo, ¿no? O sea, todo mi mamá está presente más, así que bueno. Pero te quiere tu mamá. No sé, hay que checarlo. No. 3 fuentes, ¿no? Tengo 2 hermanos, me faltan. Que no sean familiares. Bueno, eso yo creo que refleja el empeño, como el rigor, como que se trabajó acá. Y tal vez era muy fácil lanzar nombres, así como así, lanzar los documentos sin verificación, o especular también. Y ahí el trabajo de María, de Francisca, fue fundamental, de no sobrevender las cosas, de no especular, ser riguroso. Lo que se puede comprobar se contrasta, lo que no se puede comprobar se dice que no se pudo comprobar, y así, ¿no? Entonces, y sobre todo tratándose de casos tan sensibles como estos, ¿no? Como los que estamos hablando, donde hay nombres involucrados de gente que aparece como informante, como colaboradores de la dictadura, y uno de los puntos también básicos que dan cuenta de estos documentos dice relación con la complicidad de la prensa chilena, de periodistas y directores de medios con la dictadura, con los crímenes, con los procedimientos de la dictadura, de qué manera la CNI tenía comprados periodistas, de qué manera los directores de medios tenían reuniones sociales con el señor Gordon, o por lo menos se gestionaban esas reuniones. La complicidad de la prensa, particularmente de los 2 medios que siguen existiendo, de las 2 grandes cadenas de medios escritos, el Mercurio y la Tercera, que siguen existiendo hasta hoy en día, fueron los 2 medios que al día siguiente del golpe fueron permitidos a circular. Esos 2 medios siguen existiendo. Perdón, pero también la lógica económica que hacía que la dictadura asistía económicamente a las empresas, a las corporaciones de medios, y luego a través de esos créditos que les otorgaban, Puga cuenta cómo los presionaban para que publicaran o dejaran de publicar. Sí, o sea, allí lo que da cuenta de estos documentos es, además de lo que ya se sabe, que es que son obviamente medios que son incondicionales y por tanto cómplices a lo que ocurrió en dictadura en materia de crímenes de derechos humanos, es que ayuden a complementar información que también era conocida, pero que ven el hecho de una manera más esclarecedora, y que es de qué manera la dictadura financió a estos medios y llegó a salvarlos de una quiebra segura mediante préstamos del Banco del Estado. Ese es un tema formidable que hace Francisca, y que posteriormente esas deudas desaparecen o se cambian mediante avisos comerciales contratados a 10 años. Es decir, básicamente el Estado financia a los 2 grandes medios que sobreviven hasta hoy en día para permitirles su sobrevivencia. Ese es el verdadero caso cero de las fundaciones que, digamos, ¿para qué estamos con cosas, no? Ese es el verdadero caso cero de las platas del Estado que no se devolvieron a la prensa. Francisca, uno de los casos siguiendo esta línea más impresionantes que se revelan en el especial que construimos, es el caso Colombo, la Operación Colombo. Pero porque si bien Mónica González, a quien también le mandamos un saludo porque fue muy importante para todos nosotros en nuestra formación y en la épica que hace que hagamos este tipo de líos, pero también ella contó por primera vez la complicidad en la Operación Colombo de los medios de comunicación. Ahora,
no teníamos la claridad que ofrece en los archivos Puga respecto a cómo se articuló la construcción de un relato absolutamente ficticio para decir que 119 personas habían sido asesinadas producto de internas entre los movimientos de izquierda, como por ejemplo el MIR. Y es Puga quien idea esto, es Puga quien escribe ese titular que publica Las Segundas, Exterminados como Ratones, y son La Tercera, El Mercurio y 2 medios inventados los que terminan de crear el verosímil respecto a esa historia en el momento en que se supo del hallazgo de los cadáveres. ¿Cómo fue eso? Sí, lo curioso es que Puga siempre lo ha negado, y ahí está un poco la doble cara que tiene este personaje, en que muestra lo que quiere mostrar, pero también cuenta una historia sobre sí mismo, ¿ya? La verdad es que fue una investigación, un sumario que hizo el Colegio de Periodistas hace algunos años, el que puso la luz en Puga como la persona, ¿ya? Pero lo que nosotros logramos contar, creo yo, en estos reportajes es cómo llega a convertirse en esa persona y cuáles eran sus redes. Participaba del Club de los Viernes, que era un grupo de personas que se juntaban los viernes en el Club de la Unión, desde los fines de los años 60, y ahí estaban esas personas con las cuales él se reunía socialmente, serían los directores de todos los medios de comunicación durante la dictadura, del Mercurio, de La Tercera, de La Segunda, etc. O sea, de alguna manera, probablemente involuntariamente, él tejió las redes que le permitieron operar muchísimos años antes. Su gran amigo era el director de La Segunda, Mario Carneiro, y por lo tanto, para él resultaba fácil operar para instalar ese brutal y probablemente el peor titular de la prensa chilena de Los mataron como ratones, que disfraza de una operación en que ex militantes del MIR se mataban entre ellos cuando habían sido asesinados por la dictadura y permanecen muchos de ellos desaparecidos. Por lo tanto, lo que muestra esta serie de reportajes es el rol que le ocupó a Puga en esto, y cuando uno ve todo el personaje es que todo calza. Hay una investigación, uno de los reportajes que quizás es uno de los más sorprendentes, que es el que escribió Pablo Seguel, respecto a parte de un documento en que se diseña una operación psicológica para arruinar la primera gran concentración que se hizo durante la dictadura en el Parque O'Higgins. Y es realmente macabro. O sea, el tipo planifica desde plantar panfletos hasta hay que violar a una chica en el Parque O'Higgins para crear terror. O sea, es ¿qué había en esa cabeza? No solo a una chica, él dice, uno de los consejos que da para operar y crear el terror es que violen una menor y se ponen a buscar a esa persona, o sea, es a ese nivel. Sí, y claro, entonces lo que permite esta investigación es entender cómo este personaje, que no tenía cargo, que en teoría no era nadie, digamos, se transforma en una pieza relevante para sustentar lo que veíamos, y que en ese caso fracasa porque la concentración fue un éxito igual, pero cuando uno revisa la prensa de la época empieza a ver que efectivamente se hicieron esfuerzos, quizás no todo lo que él sugirió que se hiciera, pero muchas de esas cosas efectivamente sucedieron y fueron intentos por que la oposición no tuviera este primer acto, que fue muy, muy simbólico por la masividad de personas que sin miedo por primera vez se reunían en un lugar público para expresar su rechazo a la dictadura. Bueno, ustedes se dan cuenta de que uno podría hablar horas y horas con Cristóbal y con Francisca y seguramente con cualquier miembro del equipo. En Buenos Aires, de verdad, que deben estar reunidos los anfibios y las anfibias observando esto. Hay otra María, además María Mancilla, que es María Licegaray. Ustedes aquí pueden ver la obra de un artista maravilloso. Esto es una experiencia artística para nosotros también. La participación de Rodolfo Pulgar, no de Puga, que ustedes tuvieron el placer de ver interpretando en esta lectura performática al personaje central de esta investigación. Hay una persona que nos acompaña, Julieta Antuch, que es la productora artística de Anfibia, que ha viajado para montar esta escena en la que ustedes nos están acompañando. Todo el equipo de redes sociales, todo el que ha trabajado, van a ver en redes sociales un cómic de Pulgar hecho con inteligencia artificial, que solo fue hecho de Puga.
maldito pulgar. Bueno, se trabajó con inteligencia artificial para hacer eso. Estamos experimentando siempre en la frontera del arte y la tecnología, y esto ha sido para todos nosotros un aprendizaje otra vez para hacer el viejo periodismo el mejor de todos, que es el periodismo de investigación, pero hacerlo desde la más jugada creatividad, apostando a correr la frontera de este periodismo que muchos dicen que languidece, que se vuelve burocrático, ¿no? Que se vuelve aburrido. Si hay algo que no les va a ocurrir transitando este especial Transmedia, es que se aburran, y esto se debe a que está ahí atrás de nosotros, hay un montón de jóvenes, muy jóvenes, trabajando duro. El fin de semana fue arduo, en la Argentina ayer lunes fue feriado, y todo este equipo estuvo sin parar ajustando los detalles para ofrecernos finalmente un relato completo y rizomático del que ustedes se van a ir seguramente con muchas preguntas y con muchas respuestas. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y a ustedes dos por ser tan geniales. Gracias. Y gracias a la invitación de la Universidad Alberto Hurtado podemos pasar todos al cóctel que nos espera afuera. Ah, tenemos que entregar los archivos Puga. Sí, vamos a hacer una breve ceremonia en la que se va a firmar un acta con el Museo de la Memoria de la Universidad Alberto Hurtado y Revista Anfibia para ceder formalmente los archivos al museo, que sean de libre acceso y consulta, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, la verdad, mi rol ya no se necesita porque Cristian lo dijo todo. A continuación, para poder terminar esta ceremonia, invitamos a Juan Cristóbal a quedarse arriba, invitamos también a la directora del museo y al rector de la universidad para firmar el acta de donación de los archivos que serán donados por Anfibia y la Universidad al Museo de la Memoria. Con la firma del acta, se oficia la entrega de los archivos al Museo de la Memoria. Bueno, y como bien nos dijo Cristian, también tenemos preparado después de esta firma un cóctel que por las inclemencias del tiempo lo suspendimos, no, mentira. Lo cambiamos de lugar, no va a ser en la explanada, va a ser en el Hall CEDOC, así que tienen que atravesar la explanada, ingresar al museo y bajar al -1, donde los está esperando un delicioso cóctel de excelente calidad. Amigas y amigos, muchas gracias.